nuestro pastor, en donde Dios le confirmaba la palabra en un cerro, con la palabra promesa. Yo no he visto en ninguna parte de la palabra que Dios cumpla, ni en el Nuevo, ni en el Antiguo Testamento, alguna promesa cuando su pueblo está en contienda, cuando su pueblo está dividido. Dios siempre lleva a cabo sus promesas cuando el pueblo camina sobre una sola línea, cuando está en armonía, cuando no hay chisme, cuando no hay ataque, cuando no hay controversia y sobre todo también cuando se respetan a las autoridades. Amén. Entonces, esto es una enseñanza para que nosotros entendamos que si este año nosotros no caminamos como una iglesia unida, si no somos verdaderamente el cuerpo de Cristo, difícilmente se van a llevar a cabo estas promesas. Y va a ser muy triste, amados hermanos, porque estas promesas no son solamente de este año, son promesas que vienen de años atrás. Y suena feo lo que voy a decir, pero si no se han cumplido, es porque nosotros tenemos la culpa, somos negligentes con lo que Dios nos ha dado. Es como cuando a una persona, a un borracho de años se recupera, viene a empezar a caminar con Dios. ¿Tú crees que Dios le va a dar 200,000 pesos para que los tenga en su bolsa? Por supuesto que no, porque no está preparado. Esta persona lo primero que va a hacer, ¿sabes qué? Le hablo a mis amigos, a mis amigas y nos vamos a una parranda y se gasta todo el dinero. Y Dios nunca va a dar una bendición que pueda ser maldición para nosotros. ¿Para qué? Primeramente entendamos que tenemos que caminar unidos como pueblo. Yo creo que ustedes sí conocen ese versículo bíblico que dice que pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo conocen? Bueno, pues entonces hay que aplicarlo en la iglesia, ¿no? Primeramente en el pueblo de Dios tenemos que aplicarlo. En el Nuevo Testamento vemos este mismo principio en la cuestión de la unidad y en la cuestión de que Dios se manifiesta como una unidad compuesta en el Nuevo Testamento en varios versículos. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Ya lo tenemos? Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuántas partes de la deidad estaban presentes? ¿Una, dos o tres? Estaban tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo encarnado, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre hablando. Podemos ahí ver la unidad en Dios. Vamos ahora a San Juan, versículo 10-30. ¿Qué dice ahí? Yo y el Padre uno somos. En el original griego, la palabra fue traducida, porque acuérdense que Jesús hablaba arameo y hablaba también el hebreo. Y Jesús utilizó la palabra Ejad, aunque aquí el apóstol Juan la tradujo al griego. A Dios siempre le ha interesado mantener unido lo que Él hace. Prueba es en la palabra, punto número 1, mantuvo unido al pueblo de Israel en cautiverio por 430 años de esclavitud. ¿En dónde? En Egipto, sin que perdieran sus costumbres e identidad cultural. No lo puse en las notas, pero verdaderamente el pueblo judío es un ejemplo de unidad. Si nos damos cuenta en la historia, después del año 70, cuando Tito ataca a la ciudad de Jerusalén, destruye completamente el templo, destruye todo lo que era la adoración de los judíos y ocurre lo que se le llama la diáspora judía. Diáspora significa que se fueron segregados, que fueron expulsados de su lugar. Entonces los judíos se fueron hacia Menor, se fueron a partes de Europa, se fueron algunos a Etiopía,
otros emigraron a otras partes de Asia. Entonces muy poca gente se quedó en el actual Israel. Hubo una desunión, por llamarlo así, del pueblo de Israel. Pero es algo tremendo que pues, después de 2000 años, hasta 1948, cuando la Liga de las Naciones dicta que se tiene que darle un terreno al pueblo de Israel para que vuelvan a estar unidos, no perdieron sus costumbres. Me asombra ver que inclusive los rusos, judíos rusos, que estuvieron bajo la opresión estalinista y también del régimen bolchevique, no perdieron sus costumbres. Al contrario, eran orgullosos de que conservaban todas sus raíces, su idioma, su religión. Todo lo que ellos sabían del pueblo judío lo conservaban, leían la Torá, el Talmud, todo lo hacían conforme se hacía antes de que los dispersaran en el año 70. Y en eso podemos ver cómo Dios lleva ese plan perfecto para su iglesia, para su pueblo, pues en este caso es el pueblo escogido. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces Dios no cambia sus planes. Dios es eterno. Dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay cambio de pensamientos. Entonces, si desde un principio dijo, quiero que mi pueblo sea unido, sea Israel o sea el Israel espiritual, así van a permanecer. Entonces el pueblo de Israel estuvo más de 2000 años, bueno, casi 2000 años fuera del suelo judío. Y cuando llegaron a Israel, al nuevo Israel, ¿qué es lo que hicieron? Cumplieron la palabra. Dice, edificarán viñas, el desierto lo harán un vergel. ¿Qué hicieron? Empezaron a juntarse y se volvieron potencia mundial en pocos días. A los 6 días de que el pueblo de Israel había sido asentado en lo que era Palestina, ¿qué hacen los árabes? Los atacan en la guerra de los 6 días. Y entonces, ¿qué hace Israel? Los tumba en 6 días. Desarma completamente a todos los musulmanes. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que venían de España, que venían de Europa, que venían de partes de Asia, que inclusive había judíos americanos, rusos y todos donde ustedes quieran, compartían sus raíces, hablaban el mismo idioma, aparte de que habían aprendido otro. ¿Y qué hicieron? Somos familia, debemos de estar unidos, porque si no, nos van a destruir. Y lo demostraron fehacientemente. ¿Por qué? Porque no los han podido sacar desde entonces. Y no van a poder, porque la palabra de Dios lo ha dicho, no los sacarán. Entonces nosotros, cuando plantamos nuestros pies en algún lugar, como iglesia, si estamos desunidos, ¿qué creen que va a pasar? Punto número 1, no vamos a impactar a las gentes allá afuera. Van a decir, mira, y eso que son cristianos, y eso que creen en Dios. Punto número 2, no nos van a creer lo que les digamos. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer mal nuestro trabajo, amados. Dios quiere que primeramente demos testimonio, que estemos unidos, para que realmente el plan perfecto de Dios, que es eterno, se lleve a cabo. Podemos ver después, punto número 2, de la misma manera, al sacar a Israel de Egipto, mantuvo unido al pueblo a pesar de quejas, insatisfacciones y rebeldía a través del desierto. El pueblo judío siempre ha sido muy quejumbroso. Lo vemos ahí en el Antiguo Testamento, en el Éxodo y en muchas partes de la palabra. Siempre se estaban quejando, pero no por eso abandonaban a Dios. Bueno, lo hacían por poco tiempo y después regresaban y volvían a unirse, volvían a ser un mismo cuerpo con el Señor. Entonces, cuando vemos que esto sucedía, tenían éxito, tenían bendición, tenían prosperidad, y abandonaban al Señor y otra vez para abajo. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, como la iglesia del siglo XXI, debemos de aprender de todo lo que el pueblo de Israel falló, y no por juzgarlos, no por criticarlos, sino porque simple y sencillamente lo que vemos en la palabra es un aprendizaje didáctico. Dios nos muestra todo esto para que no hagamos los mismos errores que tuvo el pueblo de Israel. La iglesia del Señor, una iglesia del siglo XXI, no puede estar acomodadita, no puede estar
chismorreando, ni puede desaprovechar lo que Dios nos ha dado, porque acuérdense que dice la palabra que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y en este momento Satanás está muy activo en esas cuestiones. Si nos damos cuenta en las noticias, sobre todo en noticias cristianas, vemos como muchas iglesias están a garrotazos, están a dimes y diretes, se agarran con el pastor, se agarran con los hermanos, se pelean iglesia con iglesia. Es que esta ovejita me pertenece y tú no me la quitas, y se están peleando por todo y por nada. Dios nos libre que lleguemos a ese grado. Dios no quiere que Centro Cristiano Yautepec ni nadie que predique la sana enseñanza del Señor se pelee. Dios, a pesar de que ha permitido que otras iglesias tengan diferentes características, por llamarlo así, puede que seamos evangelistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo el pueblo de Dios, y a pesar de que sea otra iglesia, debemos de estar unidos. Somos el pueblo, somos el cuerpo del Señor. ¿Quién puede vivir de ustedes si le quitan los 2 pulmones? Nadie, ni porque nos den respiración de boca a boca, ¿no? No podríamos vivir. Así es en el cuerpo, en la iglesia. Tal vez no seamos indispensables, pero somos necesarios, hermanos, para llevar a cabo el propósito de Dios. Punto número 3. Ya establecida la iglesia, Dios cohesiona a todos sus integrantes con un mismo espíritu. Sabemos que nosotros como seres humanos no somos capaces de permanecer unidos, por lo mismo que estábamos diciendo hace rato. Yo tengo un carácter, tengo un temperamento muy diferente a lo mejor el que tiene mi hermano Beto, o el que tiene Olivia y los demás hermanos. Somos muy diferentes. A lo mejor yo soy muy explosivo, es un ejemplo, yo no lo soy. Soy bien buena onda, la verdad. No es cierto. Alguna persona puede ser muy introvertida, otra explosiva en cuestiones de que se le nota la alegría y cosas por el estilo, ¿no? Entonces a lo mejor una persona introvertida ve a una persona que es extrovertida y dice, bueno, ¿de cuál fumó, no? Y va a decir, me cae mal cómo se comporta este hermano. ¿Sí o no? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? O una persona que te habla golpeado y dices, bueno, ¿y qué le hice, no? Porque a veces nomás nos hablan tantito mal y dices, mi alma, y ya quieres casa aparte. Ya quieres que te vengan a sobar aquí los pastores y los supervisores y tu líder, ¿no? Ay, pobrecito chiquito, no te pase nada. ¿Sí? Nos chiqueamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que como seres humanos necesitamos una ayuda muy importante. Necesitamos la ayuda de Dios, porque si Dios no está presente con nosotros, no podríamos llevar a cabo esta gran empresa. Efesios 4:3, por favor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando yo veo la palabra solícito, no quiere decir solicito, acuérdense que va acentuada de otra forma. Solícito significa que debo de estar presto, que debo de anhelar, guardar lo que me está pidiendo ahí en ese momento. Entonces dice, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad, ¿en dónde? Del Espíritu, en el vínculo de ¿qué? De la paz. Si yo quiero llevar las cosas bien con mis hermanos, debo tener paz con ellos. ¿Y cómo voy a tener paz con una persona tan diferente a mí? Primeramente la tengo que comprender. Segundo, tengo que entender que esa persona, a pesar de que es tan diferente a mí, vale la sangre de Cristo. Vale lo mismo que yo valgo. Esa persona a la lo mejor no me cae bien, no la trago ni con aceite de ricino, tiene algo también que a mí me dieron y que a ti también te dieron, el don del Espíritu Santo. Y a esa persona también le dieron promesas: vida eterna, salvación, adopción, restauración, igual que a mí. Entonces, ¿cómo puedo yo ser tan egoísta
por no decir tan soberbio, de ver a esa persona más pequeña que yo. No puedo. Si lo hago, simple y sencillamente lo que estoy haciendo es mostrando mi ignorancia y mi tremenda soberbia. Porque yo en ese tipo de actitud digo, yo soy mejor que tú. Y no es cierto. Yo no puedo ser mejor que otra persona, porque el único bueno y mejor que yo no está aquí, está en los cielos. Bueno, está en presencia del Espíritu Santo, pero el perfecto es Dios. Entonces, si vemos cómo Cristo nos ha amado a pesar de todas nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras caídas, entonces, ¿por qué no voy a tener, dice la palabra, tengan el mismo parecer que tuvo el Señor? Aunque ahí habla de que se humilló, pero también debemos tener el mismo parecer en el hecho de amar a las personas tal como Él nos ha amado. Y ese es uno de los primeros motivos y principios por el cual nosotros vamos a permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias tan radicales que podamos tener. Tenemos el pegamento, y disculpen la palabra que ocupe esa terminología, tenemos el pegamento, el adhesivo ideal, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu sería imposible que nosotros estuviéramos amalgamados, mezclados en un propósito perfecto y divino. Llevar a cabo a su perfecto cumplimiento el propósito de Dios. La unidad es sumamente importante, amados. Vamos a 1 Corintios 12:12. Aquí en este capítulo el apóstol Pablo está hablando de los dones, pero a mí me sorprende mucho que cambia su rumbo, empieza a hablar de los dones, pero nada más de repente cambia el rumbo radicalmente, como que le quita la vista a estar enumerando los dones y dice, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchos de nosotros nos ufanamos de que Dios nos ha dado muchísimo. A ti y a mí nos ha dado muchísimo. Y a veces cometemos el tremendo error de fijarnos en los dones. Es que yo hablo lenguas. Inglés, francés, totonaco, mixteco y todos los demás, ¿no? Y las angelicales. Es más, hasta canto en lenguas. ¿Quieres escucharme? Yo no se los recomiendo, hermanos, porque yo tengo voz de liberación, ¿Sí saben cómo es eso? Canto y hasta los demonios huyen. Así de feo canto, de verdad. Entonces, como pueblo, nos ufanamos de que, ay Dios, yo digo en fa y salen los demonios huyendo. Dios me ha dado el ministerio de liberación. O tengo interpretación de lenguas, profetizo. Y hago sin fin de cosas en la iglesia porque Dios me ha dado los dones. Pero si se dan cuenta, aquí Pablo enfoca toda su atención en una cosa, como diciéndolo, ¿sabes qué, chiquitito? Mi rey, mi reina, no te enfoques en los dones. Los dones solamente son para que lleves a cabo la obra. Pero si tú no estás unido con el cuerpo, si tú como feligrés, como una persona que vienes a esta iglesia, no te das cuenta que eres parte importante de este cuerpo y empiezas como a quererte hacer una operación de extracción, ¿qué es lo que va a suceder? Desestabilizamos al cuerpo. Lo dije hace rato, no somos imprescindibles, pero sí somos necesarios, amados. ¿Por qué? Yo creo que si en tu grupo familiar una persona se va de la iglesia, ¿no te sientes mal? ¿No te entristeces? ¿No añoras que esa persona algún día vuelva al camino? Entonces, de una u otra manera, ese grupo familiar o la iglesia en alguna parte se desestabiliza. Y Dios no quiere que se pierdan las personas. Dios quiere que nos permanezcamos pegaditos. Dice la palabra que somos un edificio. Somos piedras vivas, somos parte de esta edificación importante que es la iglesia. Aunque no creas,
Aunque tu hermano tenga cara de ladrillo o de tabique, así es. ¿No es cierto? Todos están guapos, yo no. Todos están guapos. Entonces, para esto, si nosotros empezamos a tener una libre intención de convivir con todos nuestros hermanos en armonía y en paz, pase lo que pase, haremos un gran logro en el establecimiento del reino. Porque la unidad, amados hermanos, no puede ser quebrantada. Porque si no, te voy a decir una cosa, que a lo mejor dirás que estoy exagerando. La desunión es un plan satánico. Y cuando tú empiezas a querer desunir algo, te estás convirtiendo en un trabajador del chanclotas. Si tú te das cuenta, en Génesis, cuando Satanás habla con Adán, con Eva, y le empieza a hablar bonito al oído, chiquitita, no te va a pasar nada si te comes la manzana, no va a pasar nada, Dios te ha mentido. ¿Qué es lo que hizo cuando Eva prestó sus oídos a Satanás? Empezó a cortar vínculos con Dios. Y empezó a cortar vínculos también de donde procedía, de su padre espiritual y biológico, Adán. Entonces, ¿se dan cuenta? La desunión es un plan satánico y es un espíritu satánico también. Nosotros no podemos ser copartícipes de ese tipo de actitudes. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? El ministerio de la reconciliación. ¿Y la reconciliación qué quiere decir? Que te pongas en paz con tu hermano, que levantes al caído, que le des palabras de aliento a la persona que a lo mejor está con un pie fuera de la iglesia, que restituyas a esa persona, que la restaures con la palabra, con tu ejemplo. ¿No es así, amados? Entonces, ¿por qué, si tenemos toda esta enseñanza en la palabra, si día con día estamos clamando, cuando hay culto, bueno, no todo el tiempo, pero sí muchas de las veces clamamos por unidad? Entonces, ¿qué lo estamos haciendo nada más para hacer un teatro? ¿Hacer un circo de la iglesia? Por supuesto que no. Simple y sencillamente estamos pidiéndole a Dios que mande esa revelación profunda a todos y cada uno de nosotros. Porque como seres humanos, dice la palabra hablando del pueblo judío, somos duros de cerviz. Somos muy, muy necios. Quiero que las cosas se hagan como yo digo. Y no es así en el reino de Dios. Las cosas se hacen como Él dice. Porque entonces yo me estoy erigiendo como Dios. Y le estoy quitando y le estoy robando toda la honra y toda la gloria al que lo merece. Yo no merezco absolutamente nada. Punto número 4. Añade una manera de integrar a gente dispar en color, raza, pensamientos, niveles sociales, etcétera. Aquí podemos contar a mucha gente que tiene dinero, gente de estrato social muy bajo, gente que venimos de Europa, gente que ya me balconé yo solo, ¿no? Gente que viene de otras partes del mundo o de otras partes de nuestra República Mexicana. Y no por eso, porque hables así cantadito, o porque digas, o cosas por el estilo, ya te vamos a juzgar o vamos a decir, no eres parte de nosotros. Por supuesto que no. Entonces, la forma de que Dios engloba a todos y cada uno de nosotros en un lugar así, es porque ha tenido misericordia de todos y cada uno de nosotros. Vamos por favor a Gálatas 3:28. Y esta palabra es sumamente clara. Aquí no hay vuelta de hoja. Y no es para que también nosotros digamos, tengo excusa de hacerlo. No, porque dice la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. O sea, no importa que a lo mejor vengas con tus guarachitos aquí a la iglesia, que vengas con una camisa o con un pantalón que a lo mejor ya tienen como 800,000 puestas. Claro,
bien presentable y limpio, por supuesto, a que vengas con tu traje Roberts, zapatos de marca y vengas bajando de un Ferrari. Pasando esa puerta, tú y yo valemos exactamente lo mismo. Los títulos nobiliarios, a lo mejor eres duque o eres princesa allá afuera, aquí ya no. Aquí todos son príncipes y princesas del reino. Somos, dijo el otro, no me quiero excluir. Entonces, para esto, cuando Dios dice, ¿sabes qué, chiquitito? Vales lo mismo que aquel y que aquella y que el niño y que el bebé y que el ancianito que a lo mejor ya va más para allá que para acá. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios nos pone, como dicen vulgarmente, nos pone en nuestro lugar. Quita la soberbia y dice, mejor ni te pongas al brinco, mi rey. Tu lugar es exactamente igual a todos los demás, porque a mí me costaste y él también me costó y los demás me costaron, y no fue un pago chiquito, fue un pago tremendo el que Dios hizo por nosotros. Esto debe de servirnos, amados hermanos, para que entendamos también que hay un vínculo muy, muy importante, aparte de la unidad que Dios nos muestra en el Espíritu, que debería ser constante en todos y cada uno de nosotros. Y ese vínculo, Dios lo dice muchas veces en la palabra, es el amor. Primera de Corintios 13. Ya es muy, muy famoso ese pasaje, pero quisiera que lo leyéramos, no lo puse en mis notas. Desde el versículo 1 vamos a leer una parte y quisiera que vieran el sentir de Pablo. No leamos la palabra así nada más. Traten de sentir lo que Pablo sentía en ese momento cuando estaba escribiendo la palabra. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí Pablo después empieza a explicar todas las partes de lo que significa el amor. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo cree. Cuando nosotros aplicamos esta palabra a nuestras vidas, entonces más fácilmente podemos comprendernos y unirnos, porque el amor es una situación perfecta en todos y cada uno de nosotros. No sé si tú te has hecho esta pregunta. Cuando lees Primera de Corintios 13, ¿a quién te recuerda? ¿De quién están hablando ahí? De Jesús. Jesús es el único que ha tenido el amor de este tipo, el amor ágape, el amor sacrificial. Nosotros podemos tener parte de ese amor sacrificial, pero como Cristo, nadie, porque Él todo lo esperó, todo lo sufrió, todo lo creyó. Y en esta situación, ¿qué es lo que dijo Cristo? Les conviene, cuando antes de ir a la cruz dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sí o no dijo eso? Dice, porque enviaré al Paráclito, al Consolador. ¿Para qué? Para que les enseñe todas las cosas. Y una de las cosas que nos tenía que enseñar es a permanecer juntos, a permanecer unidos. Y Dios mismo, ¿qué te dice en la Gran Comisión? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es unidad eso? Si Dios lo hace con nosotros, ¿por qué carambas nosotros no lo queremos llevar a cabo? Nosotros ponemos como seres humanos miles de pretextos. Me duele la muela, no lo trago, hago mi mejor esfuerzo,
Señor, sabes que doblo mi rodilla todos los días para que me des paciencia con esta hermana. Pero si realmente nosotros decimos tener amor, ¿por qué no la practicamos? ¿Por qué no somos tolerantes? En alguna parte a mí me enseñaron que la tolerancia es la práctica activa del amor. Y es cierto. Si tú empiezas a amar a las personas tal como son, no importa lo que te hagan, no importa que te saquen la lengua, que no te saluden, que inclusive hasta hablen mal de ti por detrás, y cuando venga a saludarte, hermanito, me da mucho gusto verlo, y por atrás, ¡pum!, la puñalada. No importa. Si tú aplicas lo que la palabra te enseña, podrás llevar a cabo el plan de Dios. Porque el plan de Dios, tú y yo lo podemos tumbar con nuestras actitudes. Tú y yo podemos hacer que ese plan se retrase. Y lo único que estamos provocando, amados hermanos, como les decía al principio, es que bendiciones, promesas, crecimiento, inclusive hasta los dones, sean detenidos. Mucha gente anhela hablar lenguas, pero no tiene un corazón con amor, no tiene un corazón tolerante. O quiere decir, es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, yo quiero ser maestro de la palabra, que me sepa la palabra en inglés, francés, alemán, totonaco, griego, koiné y el hebreo. Sí, pero ¿cómo maltratamos a nuestros hermanos? ¿Crees que Dios te va a dar un don de ese estilo para que lo utilicemos nada más para que nosotros brillemos? Yo creo que no. Dios lo que quiere es que cuando nosotros mostremos eso que tanto ha sido su anhelo, va a brillar Él. Y nosotros compartiremos de su gloria. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, que seamos glorificados en esa parte. Ahora, si Dios nos ha hecho un solo ser y nos ha hecho imagen y semejanza, nos ha permitido tener parte de Él todos los días de nuestras vidas, ¿por qué no le damos el valor que tiene? ¿Por qué menospreciamos lo que Dios nos ha dado? Yo he visto a muchas personas, no de esta iglesia, de otras iglesias, por supuesto, que menosprecian todo lo que Dios nos ha dado. Lo toman como vil y como inmundo. ¿Crees que a Dios le agradaría todo esto? ¿Crees que a Dios no le dolería en el corazón el hecho de que nosotros no tomemos en cuenta el sacrificio tan grande que Él hizo para que nosotros entendamos esta verdad tan relevante? Claro que le dolería. Yo quisiera invitarte, por favor, Primera de Corintios, nuevamente 12, versículo 12 hasta el 20. Porque aquí implícitamente nos puede hablar el Señor de los deseos de alguna persona de ser muy aparte de la iglesia. Dice versículo 12 que ya leímos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy yo ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si a ti te ha dado Dios un llamamiento para ser evangelista, inclusive para estar en tu grupo familiar y compartir a lo mejor tu testimonio, tienes llamado de pastor, de líder, de lo que tú quieras, de apologista a lo mejor, que yo de verdad he estado orando para que haya muchos apologistas aquí en la iglesia, que sepamos defender nuestra fe, porque a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Nos llega un testigo de Jehová o alguna otra persona y te quedas con el ojo cuadrado y no sabes ni qué contestar de tu fe. Por eso oro para que el Señor levante apologistas en toda la congregación. Pero bueno, tendrás un llamado y muchos dirán, es que mi llamamiento es muy chiquito. No se compara a lo mejor el hecho de que una persona tiene un llamado a las misiones. Esa persona es grande. Déjame decirte que no es más grande, porque todos tenemos el mismo llamamiento, ser hijos de Dios. Y mucha gente se detiene porque dice, mira, yo ya estoy grande de edad, no sé leer bien, se me cuatrapean los versículos, no se me pega la palabra, pues ni con pegamento. Y así ponen muchas trabas a sí mismo para que se cumpla esto en sus vidas. Y no es así, amado hermano. Tengo una discípula, no voy a decir su nombre para no balconearla, que me decía eso mismo. ¿Sabes qué? Es que no se me pegan los versículos. Una vez me dejó con el ojo cuadrado, redondo, triangular, rectangular, de todas las formas, cómo me explicó las cosas. Y le dije, wow, y eso que no se sabe los versículos, hermana, si se lo supiera, me hubiera dado una clase de teología increíble. ¿Y esto por qué? Porque el Señor le recordó todo lo que tenía que decir, todo lo que ya sabía. Entonces yo te quiero decir, amado hermano, que no menosprecies lo que tengas ahorita. Dios te quiere llevar a un nivel mucho más alto. Dios no te va a dejar en el mismo lugar siempre, te va a capacitar, te va a llevar a niveles más altos, porque yo creo que tienes la mente de Cristo, ¿sí? Y la mente de Cristo es infinita, no tiene límites. Entonces no te pongas límites en ese aspecto tú, deja que los límites te los ponga Dios, pero tampoco limites el hecho de que esta es tu familia, de que estos son tus hermanos, aquí están tus padres espirituales. Entonces, si allá afuera tenemos ejemplos muy grandes de familias que los papás se pelean con los hijos con los hermanos con los primos, todos se andan molonqueando, se desquitan, se deschongan y cada quien por su lado. Y es bien triste ver una familia que se está desmembrando. Y Dios se alegra cuando su iglesia, su familia, sus hijos caminan de la mano. Dios se agrada en eso. No importa lo que seas, lo que hagas, cuánto ganes, si estás guapo, si estás feo, si estás bonita, si eres blanca, morenita, no importa. Ya te lo dijo el Señor con la palabra, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ni varón ni hembra, solamente un pueblo para Cristo, un pueblo redimido, un pueblo al cual se le ha dado poder para salir adelante. Imagínate, amado hermano, si no fuera así, nosotros somos como el pueblo de Israel, 2000 años dispersados, se juntan en 1948 nuevamente y hacen grandes cosas. Potencia mundial, económica, militar, tecnológica. El pueblo judío me admira, pero te digo una cosa, el pueblo de Dios me admira más. Porque a pesar de que los judíos vieron portentos, milagros y muchas cosas de viva voz,
Y a lo mejor tú y yo no hemos visto columnas de fuego, no hemos visto la nube, no hemos visto esas manifestaciones tan maravillosas de Dios como ellos lo vieron. Le hemos creído a Dios. Y simple y sencillamente porque Él nos amó primero y puso su amor en nosotros y nos hizo amarlo a Él después y nos recogió de donde andábamos para unirnos en un solo pueblo. Es que caminamos así, amados hermanos. Por eso me admira el hecho de que dice la palabra que ya no hay judío ni griego. Todos somos iguales. Y a pesar de nuestras diferencias, aquí estamos. Hasta acá Dios nos ha traído. Hasta aquí ha sido misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Entonces, no derribemos lo que a Dios le ha costado tanto. El sufrimiento de muchas personas que han predicado la palabra, que han sido evangelistas en lugares peligrosos para que la gente se convierta al Dios único y vivo. Y que nosotros con un mal testimonio, con una mala actitud, con apatía o con lo que tú quieras llamarle, contaminemos este plan maravilloso de Dios. Yo me atrevería a decirle, no se vale. No se vale, porque a fin de cuentas esta empresa no es tuya, amado hermano, no es mía, es de Dios. Y te voy a decir, como decía un sumo sacerdote cuando estaban juzgando a los nuevos convertidos, dice: no sea que nos hallemos peleando contra Dios. Ojalá nunca nos hallemos peleando contra Dios, amados hermanos. El plan es ese. Y acuérdate que Dios no tiene plan A y plan B. Solamente hay un solo plan. Como conclusión, si por lo que hemos visto en su palabra, para Dios es demasiado importante que su pueblo camine en unidad, ¿por qué a su pueblo muchas veces no le interesa tanto? Es necesario recapacitar cómo actuamos delante de Él, si somos su pueblo, porque a lo mejor hay ovejitas, lobos vestidos de ovejitas, y esos no son su pueblo. Entonces, yo creo que tenemos que definirnos: o somos ovejas o queremos hincar el diente. ¿Qué somos tú y yo, amado hermano? Si somos ovejitas, caminemos en el mismo espíritu, caminemos en la misma intención que Dios nos ha enseñado. Te quiero invitar a Filipenses 1:27, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo es bien específico en esta parte. Pablo sabe que tenemos que caminar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Lo que hemos escuchado de Dios, hagámoslo juntos. Lo que Dios nos ha enseñado, compartámoslo juntos. Y si hemos de hablar como dice Pablo, no creo haber llegado a la meta, pero persisto en la carrera, que sea juntos, amados hermanos. Que sea como un solo pueblo. Entonces entendamos que los dos adhesivos en nuestra vida cristiana son la unidad en el vínculo del Espíritu y es el amor fraternal. Practiquemos esas partes, amados. Cultivemos todas esas situaciones con todos y cada uno de nosotros, con nuestros hermanos. Y no solamente aquí, con todos los que están allá afuera, hermanos. Porque Dios quiere que ellos que están allá afuera también se conviertan en parte de su pueblo. No seamos egoístas. Y no nos olvidemos que un día tú y yo estábamos allá afuera, perdidos, vagando en obscuridad.
Oremos para que el Señor convierta a muchos, amados. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos hoy en esta noche muchas gracias, porque has sido muy puntual, Señor, en lo que nos has compartido. Nos has mostrado, Señor, que tú no quieres desunión en nosotros, que tú no quieres que ninguno de los órganos de tu cuerpo caminen por sí mismos, por su lado. Tú quieres que transitemos la misma senda, Señor. Que nos permitas, amado Señor, llegar al objetivo. Ser un pueblo que ha sido apartado para ti, para predicar la buena nueva a los perdidos, para llevar el mensaje de salvación a todos y cada una de las personas que están allá afuera, olvidados por muchos, pero no por ti. Creemos, Señor, que si nosotros nos comportamos como dice tu palabra, como un solo cuerpo, en un mismo ser, en un mismo sentir, podremos llevar a cabo, Señor, tu plan maravilloso. Dios, nada nos daría más gusto y nos enorgullecería compartir, Señor, todos los triunfos que tú tienes para todas las personas allá afuera. Que un alma que sea ganada allá afuera, Padre de la gloria, es un tremendo gozo para ti. Así queremos que sea ese gozo para tu pueblo, compartiendo la unidad, compartiendo en esa unidad no solamente lo bueno, sino también lo malo, las tristezas, los problemas, las vicisitudes. Podamos afrontar con madurez las pruebas que se levantan en contra de tu iglesia y que podamos salir victoriosos contra todo plan que el enemigo quiera hacer en contra de tu iglesia. Te lo pedimos, amado Señor. Declaramos, Padre, que este año 2019 seremos una iglesia unida, seremos poderosos en el Evangelio y como pueblo vigoroso iremos a la marcha, Señor, como milicia fuerte para arrebatar lo que el enemigo ha arrebatado, Señor, con anterioridad. Queremos darte la gloria, Jesús. Queremos darte la alabanza a ti, Señor. Y que lo que tú nos has enseñado, Señor, no lo olvidemos, sino que lo pongamos por obra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Yo creo fervientemente, amados hermanos, que este año va a ser de conquista, que este año va a ser de que esas promesas que Dios nos ha dicho se verán cumplidas. Y no es porque Dios necesite nuestra ayuda, pero sí necesita nuestra colaboración como pueblo. Entonces, yo sí te quiero pedir, toma de la mano o del brazo a todos tus hermanos, para que hombro con hombro y brazo con brazo podamos caminar como Dios quiere. Amén. Bien, no sé si en esta noche nos acompañe en este lugar alguna persona que nunca haya oído hablar de Cristo, que nunca haya hecho una oración para decirle al Señor: te necesito, quiero que tú vivas conmigo, quiero entregar mi vida a ti. Si ese es tu caso, yo quisiera pedirte juntamente con toda la iglesia que cierres tus ojos, que me acompañes y repitas lo que vamos a orar en este momento. Con todo tu corazón dile al Señor: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que viniste a este mundo, que fuiste sacrificado en esa cruz, que te levantaste con poder al tercer día, que compraste con tu sangre preciosa a todos y cada uno de los que confían en ti y te entregan su vida. Padre Santo, hoy confieso delante de ti que no te he conocido, que he vivido lejos de ti, que he cometido muchos pecados, Dios, pero hoy que he escuchado tu palabra me arrepiento. Quiero ser una unidad contigo, quiero ser uno contigo, Dios, que tú habites en mi ser, Señor, y que me des el Espíritu Santo. Por eso te pido perdón, Dios, perdona todos mis pecados, clamo por tu sangre preciosa sobre mí.
Y te pido, amado Señor, que escuches mi oración, mi ruego, porque hoy te acepto, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador y como mi amoroso Rey. Dame, Señor, tu Espíritu Santo para tener fortaleza para lo que venga. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Todos decimos, amén.